Todo el mundo sabe que el fracaso y el dolor físico son parte del lenguaje común de la naturaleza, con el que habla a toda criatura viviente. Este lenguaje conduce al ser humano al espíritu de la humildad, para que adquiera sabiduría y comprensión. El punto de inflexión en que uno empieza a alcanzar el éxito en las cotas más altas de la realización personal suele, por lo general, estar marcado por algún fracaso o derrota subrayable. El reconocimiento de este hecho puede señalar en sí mismo el punto de inflexión más importante de tu vida, pues puede llevarte a descubrir que la derrota temporal no tiene por qué aceptarse como un fracaso, que la mayoría de los llamados fracasos representan solo una derrota temporal, que puede acabar resultando ser una bendición disfrazada. Aunque las circunstancias de la vida son tales que todo el mundo sufre por fuerza más de una derrota temporal, cabe encontrar la esperanza en el conocimiento de que cada una de esas derrotas lleva en su interior la semilla de un beneficio equivalente. Este conocimiento te faculta para modificar tus reacciones mentales en lugar de aceptar la derrota como un fracaso permanente. La derrota nunca es lo mismo que el fracaso a menos, y hasta que se ha aceptado como tal. Nuestra fortaleza, dijo Emerson, crece de nuestra debilidad. La indignación se arma con fuerzas secretas y no despierta hasta que nos pinchan, nos hieren y atacan duramente. Un gran hombre siempre desea ser pequeño. Si se sienta sobre el cojín de las ventajas, se adormece. Cuando lo empujan, lo atormentan, lo derrotan, tiene la oportunidad de aprender algo. Recupera su ingenio, su humanidad. Ha ganado hechos, ha tomado conciencia de su ignorancia, curándose así de la locura de la vanidad. Ha adquirido moderación y verdadera destreza. He ahí los principales beneficios de la derrota. Han sido expuestos por un gran pensador en palabras inteligibles para todos y cuya solidez cualquiera puede comprobar por propia experiencia. La derrota, por supuesto, no promete la flor del beneficio absoluto, sino la semilla de la que cabría obtener un beneficio de alcance equivalente a dicha derrota. La semilla debe ser reconocida, germinada, alimentada y cultivada por la definición del propósito. La semilla no germinará si no es por estos medios, ya que aquí, como en todas partes, la naturaleza ve con malos ojos el intento de obtener algo a cambio de nada. Sí, hay una rueda en la que se resuelven los asuntos de los hombres, y aunque impide que nadie sea por siempre solo afortunado, también evita que nadie sea desafortunado eternamente. Esta rueda puede compararse con un gran río dividido en dos mitades, una que fluye en la dirección que lleva irremisiblemente al éxito al que se adentra en ella, y otra que fluye en la dirección contraria y que, con la misma contundencia, te arrastra al fracaso y a la derrota. El río no es imaginario sino real. Bien podría llamársele el río de la vida. Existe en el poder del pensamiento humano, habita en la mente del hombre, y es el único poder sobre el que los seres humanos han sido dotados de un derecho pleno y absoluto de control indiscutido e indiscutible. El lado del éxito del río de la vida es alcanzable a través de la definición del propósito, la fe aplicada, la mente maestra y la voluntad de ir más allá, los 4 grandes principios de los 17 que componen la realización personal. Los bancos pueden quebrar y arrasar con la fortuna material, los amigos y los seres queridos pueden fallecer, la mala salud puede aparecer, los tramposos pueden robar y los mentirosos pueden destrozar la reputación de una persona privándole de oportunidades favorables. Las estaciones desfavorables pueden destruir los frutos del trabajo del labrador a causa de la sequía o de un tornado. Las depresiones económicas pueden dejarle a uno sin empleo. Todas estas y muchas otras circunstancias inevitables que escapan claramente a nuestro control inmediato, pueden, y a menudo lo hacen, superar a las personas. Sin embargo, todas y cada una de ellas llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente. Cerca de Fort Atkinson, Wisconsin, un granjero de nombre Milo Jones llevaba una pequeña granja. Si bien su salud física era buena, parecía incapaz de hacer que su granja produjera más que lo imprescindible para vivir. Más adelante en su vida, le sobrevino una circunstancia inevitable que la mayoría de los hombres aceptarían como un fracaso. Sufrió una doble parálisis
y sus familiares, al considerarlo un inválido sin visos de curación, lo encamaron. Permaneció en cama durante semanas, incapaz de mover un solo músculo. Todo cuanto le quedaba era su mente, el único gran poder al que rara vez había recurrido al ganarse la vida con su fuerza física. Por pura necesidad, descubrió esa mente y empezó a utilizarla. Casi de inmediato, descubrió una semilla de beneficio equivalente que estaba destinada a compensarle por su fatalidad. Reconoció la semilla, la germinó aplicando el principio de la mente maestra y la puso a funcionar. La semilla consistía en una sola una idea, no olvidemos, que él probablemente jamás habría descubierto de no haberse visto empujado a ello por la derrota temporal. Una vez hubo organizado la idea en su mente, Jones llamó a los miembros de su familia y se la reveló. «Ya no puedo trabajar más con mis manos», empezó diciendo. «De modo que he decidido trabajar con mi mente. Los demás tendréis que hacer las veces de mis manos. Deseo que plantéis todos los acres que sobren de nuestra granja con maíz, y que luego empecéis a criar cerdos con ese maíz. Que los sacrifiquéis cuando todavía sean jóvenes y tiernos y los convirtáis en salchichas. Llamemos a nuestra salchicha Little Pig Sausage. Se las venderemos directamente a las tiendas minoristas de todo el país». La familia se puso manos a la obra. En pocos años, la marca Little Pig Sausage pasó a ser un clásico en todos los hogares del país, y la familia Jones se hizo mucho más rica de lo que jamás hubiera soñado. Milo Jones vivió para verse a sí mismo como multimillonario, y toda su fortuna fue hecha en la misma granja que, antes de su desgracia, solo le había dado lo justo para sobrevivir. Había pasado del lado del fracaso al lado del éxito del río de la vida. Una larga enfermedad a menudo obliga a las personas a parar, mirar, escuchar y pensar. De este modo, uno puede acercarse y comprender la pequeña y apacible voz que le habla desde el interior y tomar así conciencia de las causas que le han llevado a la derrota y al fracaso en el pasado. La muerte de un buen amigo, de un cónyuge, de un hermano o de un amante, que en un primer momento no parecía más que una privación, cobra más adelante el aspecto de un guía o un genio. Por lo general, revoluciona nuestro modo de vida, termina una época de infancia o juventud que esperaba ser cerrada, rompe con una ocupación no deseada, o con un hogar o estilo de vida, o bien permite la formación de otros nuevos, más amigables para el crecimiento de la personalidad. Permite o constriñe la formación de nuevas amistades y la recepción de nuevas influencias que resultan ser de suma importancia. El hombre o la mujer que hubiera permanecido como una flor de jardín sin espacio para sus raíces y demasiado sol para su cabeza, se convierte, con la caída de los muros y la falta de cuidados del jardinero, en el baniano del bosque, dando sombra y fruto a grandes barrios de hombres. Así habla el filósofo, que determina las causas analizando sus efectos, pues descubre que toda experiencia humana, ya sea agradable o desagradable, lleva consigo la semilla de algún bien. Abraham Lincoln, al que muchos consideran el más grande ciudadano estadounidense, nació en la pobreza y el analfabetismo. Las circunstancias de su nacimiento e infancia estaban más allá de su control. De joven, aspiraba a ser comerciante, pero la adversidad y también el sheriff pudieron con él. Se dedicó a estudiar derecho, pero su falta de habilidad era tal que apenas tenía clientes. Se alistó en el ejército, donde fue reclutado como capitán y enviado a luchar contra los indios en el oeste. A su regreso, fue degradado a la categoría de soldado raso, y hay quien cree que tuvo suerte al no haber sido sometido a un consejo de guerra. Todo lo que tocaba se convertía en fracaso. Finalmente, le sobrevino la mayor desgracia de su meteórica vida cuando Anne Rutledge, su verdadero y más profundo amor, falleció. Tal adversidad caló hondo en la gran alma de Abraham Lincoln. El don nadie de la nada despertó las fuerzas secretas en su interior y dio lugar al gran libertador americano. En verdad, el fracaso en sí no existe, solo la circunstancia que se acepta como tal. Cuando te sientas abatido por circunstancias que consideres un fracaso, recuerda que puedes estar ante un punto de inflexión necesario en tu vida, a partir del cual puedes cambiar tu rumbo, emprender un nuevo camino
y adquirir un coraje renovado, una nueva visión y una nueva voluntad de vencer. Los beneficios compensatorios del fracaso y la derrota no suelen verse o reconocerse como tales hasta que, pasado un tiempo, uno no echa la vista atrás y analiza su experiencia con la perspectiva suficiente para poder curar las heridas. Como bien dijo un gran filósofo, Dios nunca le quita nada a nadie sin sustituirlo por algo mejor. La historia de la humanidad pone de manifiesto la solidez de esta afirmación, y las fuerzas evolutivas que han llevado a la civilización hacia adelante y a mejor lo confirman. El tiempo acaba corrigiendo todos los males y enmendando todos los errores para aquellos que reconocen que la adversidad suele enseñar a los hombres lecciones que solo aprenderían con la adversidad. Pon a prueba este principio de aprender de la derrota y beneficiarte de la adversidad con cualquier método que la imaginación pueda concebir. Mídelo con todas las pruebas que tengas a mano, y permanecerá inamovible como un principio sólido, tan inexorable como las leyes que rigen el universo. No obstante, pese a la solidez de este principio, nadie busca la adversidad o el fracaso. La mayoría de la gente deseará evitar el fracaso siempre que pueda evitarlo. No siempre se pueden controlar los efectos externos de la derrota cuando ésta implica la pérdida de cosas materiales o perjudica a otras personas, pero uno sí puede controlar sus reacciones ante la experiencia y sacar partido de ella. La derrota puede reemplazar a la vanidad y la arrogancia por la humildad de corazón, allanando el camino para la formación de relaciones humanas más armoniosas. La derrota puede hacer que uno adquiera el hábito de hacer inventario de sí mismo para descubrir la debilidad que provocó la derrota. La derrota puede conducir al desarrollo de una mayor fuerza de voluntad, siempre y cuando se acepte como un desafío para un mayor esfuerzo, y no como una señal para dejar de intentarlo. Este es quizá el mayor beneficio potencial de todas las formas de derrota, pues la semilla de un beneficio equivalente, que existe en las circunstancias de la derrota, permanece enteramente en la actitud mental que uno tenga hacia ella. Está, por lo tanto, bajo su control. La derrota puede romper relaciones indeseables con otros y preparar así el camino para la formación de relaciones más beneficiosas. Son muy pocas las personas que tienen la suerte de poder pasar por la vida sin entablar relaciones sociales, empresariales, profesionales u ocupacionales, que vayan en detrimento de sus propios intereses, pero que también pueden romperse por nada menos que alguna forma de derrota. Derrotas como la pérdida de un ser querido por la muerte, la ruptura de una relación amorosa o la destrucción de una buena amistad pueden llevar a una persona a los más profundos pozos del dolor, donde puede descubrir fuerzas espirituales que no había reconocido previamente. Estas experiencias le obligan a buscar consuelo en su propia alma. En la búsqueda, uno a veces encuentra la puerta que le conduce a una enorme reserva de poder oculto que, de no ser por la derrota, jamás se habría revelado. Este tipo de derrota suele desviar la atención de los valores materiales de la vida a los valores espirituales de la vida. Cabe suponer, por tanto, que el Creador dotó al hombre de una profunda capacidad de dolor para que pudiera influir en él, habilitándole para aprovechar las fuerzas espirituales de su propia alma. Aquel que puede pasar por una derrota que aplasta las emociones más puras y aún así evitar que su alma interior acabe sofocada por la experiencia, puede convertirse en un maestro en el campo elegido. A partir de tales experiencias se han desarrollado muchos de los grandes músicos, poetas, artistas, constructores de imperios y genios literarios. Los artistas verdaderamente grandes en estos y en otros campos alcanzaron su grandeza a través de alguna tragedia que les hizo conocer las fuerzas ocultas de su propio ser. Cuando uno encuentra estas fuerzas, que se revelan desde dentro, descubre que pueden transmutarse en cualquier forma deseada de esfuerzo creativo, en lugar de limitarse únicamente a curar las heridas del corazón. Estas fuerzas pueden llevar a la persona a grandes cotas de realización personal en un espíritu de humildad, que es lo único que puede hacer de uno alguien verdaderamente grande. El éxito sin humildad de corazón solo puede ser temporal e insatisfactorio. Si examinamos los ejemplos de hombres y mujeres en los caminos más humildes de la vida, nos convenceremos de que los únicos que han alcanzado el éxito son aquellos que han aceptado la derrota como nada más que un mero impulso para una acción mayor y mejor planificada.
también descubriremos que el éxito individual suele darse exactamente en la misma medida que la derrota que el individuo ha sufrido y superado. El hombre que fracasa y persevera en la lucha, por lo general, descubre una fuente de visión creativa que le faculta para convertir la derrota temporal en éxito permanente. Ahí radica el mayor beneficio de la derrota. La derrota, como alguien dijo, obliga al hombre a decidir si es un hombre o un ratón. La derrota a menudo sirve para liberar al hombre de su arrogancia, pero es importante recordar que no debe confundirse con la autoconfianza, basada en un inventario honesto del propio carácter. El hombre que abandona cuando la derrota le supera indica que ha confundido su arrogancia con la confianza en sí mismo. Si un hombre tiene verdadera confianza en sí mismo, tiene también un carácter sólido, pues éste se forja a partir de la primera, y el carácter sólido no se rinde ante la derrota sin luchar. También cabe que el hombre con un propósito principal definido, fe y determinación, por circunstancias que escapan a su control, se vea arrastrado ocasionalmente del lado del éxito de este gran río al lado del fracaso. Sin embargo, no permanecerá en él mucho tiempo, por cuanto sus reacciones mentales ante su derrota serán lo suficientemente potentes para llevarle de vuelta al lado del éxito, el lado al que pertenece por derecho. Toma conciencia de que el fracaso o la derrota son solo temporales, de que es la forma que la naturaleza tiene de hacer aflorar la humildad, la sabiduría y la comprensión. Date cuenta también de que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Ahora repite: en la adversidad no reconozco ningún fracaso, ninguna derrota. En cambio, busco la semilla de un beneficio equivalente y lucho con perseverancia por mi objetivo, agradecido por la lección que he aprendido.